aquí hay un último punto que yo quería tocar y que deviene del anterior, que es la formación del cuerpo de patricios santiagueños, ¿no? Y yo lo que veía es que en realidad digamos, el común de la sociedad santiagueña siempre ha tenido y tuvo una valoración muy alta de la acción de Juan Francisco Borges en relación a la creación del cuerpo de patricios santiagueños y su incorporación al Ejército del Norte. Siempre se repite de que fueron los mejor vestidos y formados que el ejército tenía hasta ese momento, pero que en ese punto se produce una disociación de la actividad de Borges con su valoración en la vida pública, militar y civil. Es decir, por lo menos yo lo veo como muy raro y también muy curioso, ¿no? Obviamente hacen falta aquí estudios más profundos. La información disponible nos indica que los patricios estaban conformados por voluntarios que fueron reclutados en la campaña santiagueña por Germán Lugones y luego remitidos a la capital. Eran unos 300 hombres más o menos, que en palabras de Borges fueron escogidos por su valor, por su disciplina y que además debían ser buenos jinetes. Bueno, esto sin dudar, ¿no? Y si nosotros recordamos la actividad de Borges siendo un muchacho, un chango todavía, estaba entrenando milicianos en el Alto Perú, ¿verdad? O sea que el entrenamiento de las milicias para él no representaba ninguna dificultad. Estos se van a dividir en 3 compañías al modo europeo, y también al modo europeo dirigidas por los militares más destacados de la jurisdicción, que era un poco lo que decía Rodolfo hoy, ¿no? Una primera compañía al mando del capitán Manuel del Castaño, el teniente era Gregorio de Iramain y el alférez Agustín Medina. La segunda, hay otros, ¿no es cierto?, pero yo puse los 3 que me parecían más importantes. La segunda compañía llevaba como capitán a don Pedro Díaz Gallo, teniente Juan Bautista López, que vos decías un ratito, y el alférez Pedro José Cumulat. Debe ser hijo de Cumulat Espolla. Claro, él entrega, el parte de los donativos interesantes que hacen es que Cumulat Espolla, comandante de armas de Santiago, ofrece a la causa revolucionaria a su propio hijo, claro, a José Cumulat, que van a fallecer los dos el mismo día en bandos diferentes, porque Cumulat Espolla, el padre, el comandante de armas, va a pelear por la causa realista en Ayohuma, y mientras que el hijo va a perder la vida en la misma causa, pero del lado patriota. Esto lo dice Garmendia, la verdad que es terrible, ¿no? Pero ese es el escenario de Santiago. Lo que es bastante curioso, porque en realidad el padre es el que le da acceso a Borges para la causa revolucionaria. Sí, sí, pero él cree, y eso creo que está bastante manifiesto, él cree que las milicias y que todo el cuerpo militar santiagueño debe ser fiel a la causa revolucionaria de este nuevo proyecto, pero que él no es parte de ese proyecto. Él sigue siendo fiel a la corona española. Por eso se va. Y en honor a esa fidelidad es que él renuncia y lo deja a Borges a cargo. Pero una cosa, y Severo Ávila, Pedro Ávila ofrece a su hijo Severo y Germán Lugones a su hijo Lorenzo. O sea, esos actos como de desprendimiento enorme, todos tienen 14 años, ¿no? 13, 14. Que era un poco la edad que tenía Borges cuando estuvo peleando eso, lo de los sitios de la paz. Claro, ¿no? vamos a leer ahora seguramente la parte donde Germán Lugones está en la tercera compañía. No, porque he nombrado nada más que a los más importantes, digamos. Y Valla está en la tercera compañía, ¿no? Y la tercera compañía con el capitán Pedro Pablo Gorostiaga, que era primo de Borges, como teniente de Domingo Caínzo, y el alférez don Juan Felipe Ibarra. Bueno. Igual hay unos documentos súper interesantes que no he tenido tiempo de chequear en el Archivo General de la Nación, porque después se forman otras compañías. Esto es como lo más representativo, pero después hay 9 compañías más y están los documentos ahí en el AGN, así que bueno, cuando tenga tiempo ya después los voy a consultar y les voy a venir a contar, ¿no? Que también son de patricios, pero bueno, es como mucho más largo. Por ahora vamos a decir esto.
Hay un dato que a mí me empezó a hacer ruido, ¿no? Y cuando me hace ruido algo, pongo ahí el piecito. La Junta confirma a Juan Francisco Borges en su puesto de comandante, porque él se pone como comandante, ¿no? Bueno, es sabido que Borges viste a la tropa, la arma y demás. Al Borges le costó unos 5.000 pesos, no recuperó ni un solo peso, y en premio a sus servicios la Junta le confiere los despachos de teniente coronel de caballería, grado que conservó hasta el día de su trágico fin. Entonces yo dije, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería el motivo por el cual, bueno, estamos hablando de un patriota, un gran patriota, que pone todo su dinero al servicio de la causa, pero por lo que hemos visto era un hombre que venía sin recursos, ¿no es cierto? Por más que había vendido el costo de ese cargamento que el rey le había dado por valor de 16.000 pesos, como parte digamos, de su servicio, lo había vendido 12.000 pesos y demás, digamos, había algo ahí que no me ¿qué había ahí? ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué no había, solamente se había quedado con el cargo? ¿Cómo yo lo podía explicar desde la historia de esto, ¿no? ¿Y con quién me encuentro leyendo? Con mi amigo Andújar del Castillo, obviamente. Ya terminamos siendo amigos, académicamente hablando, ¿no? Y la pregunta que yo me hacía y que les hago es si alguna vez se preguntaron cómo fue posible que un hombre al que vimos arruinarse económicamente luego de todas las vicisitudes por las que le vimos pasar, consiguió armar, vestir y poner en situación de guerra un cuerpo de más de 300 hombres. Que pudiéramos pensar que el valor del cargamento que le autorizó ingresar el rey de España, ¿no es cierto?, fue puesto a ese fin. De todos modos, y yo hacía cuentas, los montos no alcanzaban. Y hay una información que me había llamado la atención, que era la autorización para transportar un cargamento de géneros junto con el ejército, que va a significar la pelea con Ortiz de Ocampo porque le quita el cargamento. Entonces vuelvo entonces a consultar a quien yo digo en el texto que se ha convertido ya en un viejo amigo, a Francisco Andújar del Castillo, que tiene un texto súper interesante, anoten si quieren, que se llama La privatización del reclutamiento en el siglo XVIII, el sistema de asientos. Es decir, yo tengo que tratar de entenderlo analíticamente, ¿no?, historiográficamente. ¿Qué forma es esta de reclutar gente y de poner gente en guerra? Analizando el sistema de reclutamiento militar en el siglo XVIII, el historiador español advierte que hasta ahora la historiografía ha mantenido que había 3 sistemas básicos de reclutamiento en la España del siglo XVIII, que fueron las reclutas de voluntarios, las levas forzadas y las quintas, ¿no?, que era 1 de cada 5. Yo ya cuando hablamos del padre de Borges le había contado, ¿no?, 1 de cada 5. Pero que sin embargo esta trilogía no responde por completo a lo que fue la realidad del reclutamiento. Los 3 sistemas definen al método de enganche, la forma de incorporación de los soldados, el grado de coerción en su vinculación con la milicia, pero simplifican una problemática que fue mucho más compleja, muy plural y sobre todo diferente. Siempre siguiendo el análisis de Andújar, ¿no? Igualmente siempre se entendió, y todos entendemos, que era una función del Estado el reclutamiento, ¿no?, y que tan solo por medio de sus instrumentos de poder se acometían las reclutas de los soldados, ya fueran voluntarios, obligatorias, formas de vagabundos, ociosas o las que hemos visto. Sin embargo, dice Andújar, la realidad distó mucho de tal formulación, porque con demasiada frecuencia el suministro de hombres a la monarquía fue cuestión de empresarios privados que, del mismo modo que contrataban la provisión de víveres, municiones o armamentos, acordaban con el rey el suministro de hombres.
Les confieso que para mí esto fue novedoso, me encantó y por eso se los traigo. En determinadas coyunturas del siglo XVIII, este reclutamiento privado, que entiendo que fue lo de Borges, por asientos, llegó a proporcionar al ejército más soldados que los que se alistaban por los tradicionales sistemas de levas, quintas o reclutas de voluntarios. En España se desarrolló bajo dos fórmulas diferenciadas. De una parte, los asientos para la formación de nuevos regimientos, mediante los cuales los asentistas reclutaban, armaban y vestían a un regimiento a cambio del grado de coronel para ellos, a ver si les va sonando, y de las patentes de oficiales en blanco para su venta privada, que digamos sería una adaptación de lo que pasó acá, ¿no? De otra, los asientos firmados por la monarquía con empresarios de soldados para la recluta de hombres en el extranjero, que no vamos a abundar en eso, porque no sería nuestro caso. El sistema de asientos tiene en la historia española una larga tradición en la época de los Austrias. Los Austrias son los antecesores de los Habsburgos, ¿no? Perdón, de los Borgones. Los Austrias-Borgones. Pero perduró en el siglo XVIII y alcanzó mayores dimensiones que en la centuria precedente. El asiento comportaba una clara privatización del reclutamiento, pues básicamente consistía en la formalización de contratos entre la monarquía y un particular que proporcionaba soldados al rey a cambio de dinero o de otras contraprestaciones. En el periodo borbónico se prolongaron las mismas prácticas existentes, tanto en la España de los Austrias como en otras monarquías europeas. El permanente déficit de soldados en los regimientos se trató de paliar con una diversificación e intensificación de los sistemas de reclutamiento, pero sobre todo mediante el recurso a contratos con empresarios o particulares que suministraban soldados a cambio de dinero. La privatización de la tarea del reclutamiento por parte del Estado sería una prueba de su incapacidad para hacerse con los soldados necesarios para mantener su ejército, prueba de los problemas de los métodos tradicionales de reclutamiento. Pero también, dice Andújar, sería manifestación de cómo en las coyunturas más críticas, las provocadas por las urgencias bélicas, los empresarios privados se convertían en elementos imprescindibles de generación de recursos, no solo monetarios, sino en este caso recursos humanos con los que subvenir a las necesidades de la monarquía. La privatización del reclutamiento será durante todo el siglo XVIII el recurso más eficaz para incrementar los cuerpos del ejército y aportar en momentos críticos un mayor número de soldados al Estado. Frente a la lentitud, corruptelas, fraudes y demás problemas de las quintas y las reclutas generales, el empresario privado aportará la solución más rápida para los intereses reales. Bueno, después sigue, pero me parece que con eso está lo que yo les quería traer como novedoso de lo que me parece que pasó con Borges. Digamos, Borges está formando, es para discutir por supuesto esto, ¿no? Pero Borges está formando a su costa un ejército, no, esto es un ejército, ¿verdad? A cambio de unos beneficios económicos, que es la venta de una enorme cantidad de géneros, y un cargo para él. Un cargo para él. Ahora, si yo esto lo naturalizo, digo, bueno, Borges obtuvo el... Pero, a ver, como historiador tengo que tratar de explicar qué significa esto. Si no, repito como loro eso, sin explicar nada. Yo encontré en el análisis de Andújar una explicación de cómo funcionaba en el siglo XVIII el ejército español a través de estos contratos con privados que estaría funcionando a principios del siglo XIX en América y que no sería extraño porque la estadía de Borges en España y en Europa habría tenido acceso al conocimiento de esta forma de contratación, ¿cierto?, para formar los ejércitos. Digamos, lo pongo a discusión, no sé si esto será
o no será, es lo que a mí me parece que ha pasado con Borges, que finalmente termina con su grado de teniente coronel, porque es ahí donde lo obtiene y nunca se lo pueden sacar, pero que económicamente termina fracasando cuando Ortiz de Ocampo se queda con toda su mercadería y no recibe un solo peso. El gran tema acá es que eso que estás diciendo es probable que haya funcionado en la cabeza de Borges, pero él no pide permiso para eso. En la causa que hace contra Ortiz de Ocampo por los géneros, él la gana contra Ortiz de Ocampo, pero no la gana contra el Estado. Esto quiero que quede más o menos claro. Funciona muy a lo santiagueño, digamos. Funciona muy a lo santiagueño, pero la operatividad, la lógica, me parece que es así. También funciona a lo Borges. ¿Cuándo pedía permiso? Bueno, por eso. Esto de subir al ejército revolucionario 4 fardos de balletones es como usarlos públicos para beneficios privados. Es un poquito raro, ¿no? A todos creo que nos despierta un lamento por Borges. En el sentido la guerra y el comercio estuvieron siempre muy ligados. El asunto es que él usa abiertamente esto y lo que va a dar pie a que Castelli diga... ¿Y si lo usa por esto? ¿Y si lo usa por esto? ¿Y si es esto lo que está funcionando? Seguro que está funcionando en su cabeza, pero él tiene que saber que hay más que su cabeza. El tema es que Castelli lo dice. Los salteños son una manga de salteadores de caminos. Lo dice Castelli. Bueno, pero eso no hay por qué repetirlo ni darlo por cierto. No, disculpa, lo dice Castelli no lo acepto. Respecto lo de dirá esta Castelli, situación, pero no lo acepto. El 28 de noviembre, respecto a esta situación, ¿no? O sea, y Castelli que ya venía con un montón de prejuicios montados por el mismo Borges, dicho sea de paso. Y después Castelli lo descubre a Borges cargando en el ejército revolucionario 4 fardos de balletones. O sea, ese es un desliz importante, ¿no? Por lo menos... Mira, yo no sé si no es un desliz, porque la Junta le confirma el cargo, y si la Junta le confirma el cargo, quiere decir que él se ha comunicado con la Junta para pedirle el cargo. Pero no para pedir permiso. No para pedir permiso. Castelli es la Junta acá. Castelli es la Junta. Acá en Santiago... Ok, yo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que esto haya funcionado al modo de que Andújar lo plantea con la estructura del siglo XVIII del ejército español. Yo digo que encuentro en esta conformación una similitud muy grande que nos permite pensar que lo que hizo las acciones que tomó Borges en la formación pudieran ser explicadas siguiendo esta lógica. Ahora, que es una lógica muy a la cabeza de Borges y muy a los santiagueños también. Yo quiero decir algo, no es solamente Borges quien hace semejantes actos. Pero me parece que pudiera estar por ese lado. Sí, yo comparto que él está pensando en algo parecido. Pero no es solamente Borges quien da, por nada, digo eso de paso, enormes cantidades de dinero para mantener este ejército revolucionario. Está Gurruchaga, que hace un acto. Gurruchaga tenía una enorme cantidad de dinero en Salta a través del comercio, y él va a perder todo su dinero en mantener la revolución. Está el propio Güemes, Fernández Campero, el marqués de Tojo. Bueno, son personas que dieron todo para que la causa revolucionaria triunfara sin pedirle a la revolución ninguna contraprestación. Pero acá le está pidiendo. Acá está pidiendo un cargo. Claro, y si una esto funciona, contraprestación la imaginación económica. de Borges habla muy pobre de la imaginación de Borges, ¿no? El contacto con la realidad por ahí no le funcionaba. No sé, porque él está operando desde una lógica que a lo mejor conocía y dice, esto puede funcionar así. Pero te das cuenta que él es un engranaje dentro de una revolución. Bueno, estamos hablando de Borges, no estamos hablando de Gurruchaga ni de Fernández Campero, estamos hablando de Borges y de Santiago del Borges, Estero. ¿cómo podría hacer esto sin... Pero la Junta conoce, a ver... La Junta conoce el traslado de fardos. El hecho de que no tengamos los documentos... Pregunta Cecilia, ¿tú crees que la Junta conoce el traslado de fardos? No, el hecho de que la Junta le conceda el grado que él le está pidiendo... Es otra cosa. Está diciendo de que a cambio de lo que él está haciendo, él pide eso y la Junta le concede. Ahora, Marcelo,
tenemos la enorme dificultad de que no están los documentos. Claro. Entonces hay muchas cosas que nos van a quedar en el camino hasta que en algún momento encontremos esos documentos y que el Señor me dé larga vida para encontrarlos y será mi acto final. La relación de Borges con Castelli, ¿cómo era? Claro. Él te puede decir esas cosas, las sabe. O sea, no pudo haber pasado, no sé si hay documentos que lo puedan demostrar, que haya habido algún conflicto, no sé si No. intereses o de ideas, No. y por eso Cuando- la relación es directo con, que después, como dice Cecilia. Es muy interesante el tránsito de Castelli por Santiago. Castelli duerme en Manogasta. Manogasta queda cerca de Santiago, podría haber dormido en Santiago. La idea de dormir en Manogasta era no dormir en Santiago, muy importante. Duerme, ahí la anécdota de la señora Suárez de no sé cuánto, y que cuando llega a Santiago, Castelli pasa como desapercibido, hace este acto de castigar a soldados, estos desertores, delante de todo el mundo. Todo el mundo repite que es por orden de Castelli. Castelli sin duda se contacta con Borges, porque por instrucción de la primera junta, por instrucción de Moreno. Chiclana hace lo mismo cuando pasa. Chiclana había pasado a fines de agosto hacia Salta, lo que yo llamas avanzada, y Castelli tiene con él una relación, la relación más cercana en Santiago. De todas formas, Castelli viene observando todo y es un gran cuestionador de todo. Va a remover todo el comportamiento de él en el Alto Perú. Es bien interesante porque va a hacer lo mismo con casi toda la estructura que le habían montado antes que él llegue. Él va a remover todos los cargos militares y políticos a pesar de estar a favor de la revolución. El caso Borges. Porque no los considera que están a la altura, en fin, por millones de razones. Además va a cometer algunas tropelías y algunas cosas suyas, muy suyas, digo, por ejemplo, contra la iglesia, que podría haber evitado y se ganó el enquistamiento de un gran sector de la población del Alto Perú. Ahora, Castelli tiene una relación con los que van subiendo desde Santiago sin Borges, porque lo primero que hacen es desarmarle a Borges su ejército. Sí, le desarman. Cuando él llega al último, porque él va al último de con el último de los últimos hombres de Santiago, él lo que ve es que lo pusieron a Chiclana, lo pone a Herrera por orden de la primera junta. Ya hay una cosa rara ahí, creo que es Ortiz de Ocampo que ha intervenido, ya están peleados Ortiz de Ocampo y Borges, y lo ponen a Herrera a cargo de los santiagueños, de 200 santiagueños que han llegado a Jujuy. Desde Jujuy parten, llega más tarde Borges se da cuenta de esto, de que su tropa ya va en otro mando, que los dividieron además en varios lugares, es decir, que ya no es una sola tropa, sino es una tropa dispersa. Y cuando él llega a Potosí, ya se había producido el enfrentamiento Borges-Ortiz de Ocampo por los fardos, y le manda estando en Potosí los tres, Castelli, Ortiz de Ocampo, Borges le manda una carta terrible a Castelli, carta que no conocemos, pero Castelli da cuenta de eso por su furia, ¿no? Decide desplazar a los dos, a Ortiz de Ocampo y a Borges. Por tanto, Borges había armado un ejército que finalmente lo descuartizan, él queda eliminado como jefe y de vuelta, él vuelve a recorrer un camino que ya recorrió. Esto es muy parecido al mito de Sísifo, ¿no? Va subiendo a la piedra y la piedra llega hasta arriba. Bueno, de vuelta desde el Alto Perú lo mandan a Santiago del Estero. De vuelta. La cuarta vez que le pasa. Increíble. Ortiz de Ocampo también. Ortiz de Ocampo queda desplazado. Ya Castelli estaba súper al tanto de que los fondos de Córdoba no aparecían por ningún lado. Y que haya hecho esto no le parecía nada raro, porque era una chicana. O sea, esto de ponerle los fardos de bayetones en un lugar donde se va a empolillar, era una maniobra de parte de Ortiz de Ocampo, que sabía que Borges iba a llegar tarde para salvar esa mercancía que él tenía. De todas formas, él dice en esa carta, ese mismo día que anula la elección del Cabildo del año 11 de Santiago del Estero, ese mismo día, o sea, ese día tiene una erupción con Santiago,
dice, los salteños son los salteadores de camino. Todos estos 200 hombres que venían ya con... Se ve que se venían portando mal, de alguna forma había un mal comportamiento, según la mirada de Castelli, claro. Que no hay necesidad de compartir, ¿no? Pero sí contar, ¿no? Contar que la revolución bueno, tenía muchas cosas. No conjugo mucho con la mirada de Castelli porque no es una mirada la que pueda avalar éticamente, porque él era un salteador de caminos también, era un malandra Castelli. Entonces no tengo por qué dar crédito a que un malandra hable de salteadores de caminos. Lo que quiero decir perdón, pero me molesta. No estoy hablando ni juzgándolo a Castelli, no estoy diciendo que Castelli sea, pero es importante que Castelli haya dicho esto a la Junta, porque la Junta va a tomar esto de que sí, los bueno, pero desacredita a gente que va a seguir peleando. Está bien, pero voy a entender lo que significa políticamente. Que le digas a Saavedra, lo entiendo, a Coronel Saavedra, ya sé, lo entiendo que los hombres que políticamente. salen de aquí son así, no importa cómo es Castelli, no me interesa en realidad a los fines de esta discusión. Eso, si estuviéramos hablando de Castelli es otra cosa. Pero estamos hablando de Castelli. No, estamos hablando de los patricios. Y los patricios, para Cornelio Saavedra, van a hacer esto. Lo que Castelli va a contar el 28 de noviembre, ¿vale? Es triste, es muy triste, ¿no? El profesor Cecilia, que lo que vos te molesta es que le tocan los salteños, pero lo que está diciendo Marcelo es en realidad, hay un informe que lo que llega a Buenos Aires, y Buenos Aires se maneja con el informe que le llega. Cree aquello que le dice, eso estamos diciendo. Está bien, lo que yo no lo doy en... Sí, no, acepto, sí, está bien, Buenos Aires se va a manejar con esa información, pero lo que yo estoy diciendo que esa información es una información que proviene de alguien que no tiene entidad ética para hablar de esa manera cuando él mismo era un salteador, ¿me entendés? Que había cometido tropelías que hace que se pierda prácticamente la Perú por las barbaridades que está haciendo. Eso es que presentó el Tenerife, tiene un montón de corruptos que hablan de corruptos de otros. Ya sé, pero a ver, ¿entendés lo que te estoy diciendo? ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué pasó? ¿Entiende? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando sola como loca mala? Lo que tema está es sale una cuestión pasional cuando yo lo que hay que ver. Te estoy diciendo que no le doy entidad, ya sé que la políticamente es lo que queda. Lo que quiero decir que lo que estás perdiendo es la visión de la situación. Es decir, por sacar tu apasionamiento, porque no era buena persona Castelli, no importa. Yo soy pasional como Borges, sí, absolutamente, por algo me identifico con él. El efecto que produce el informe es una mala mirada sobre esto, eso es lo que Sí. A ver, lo que pasa es que yo también tengo mi juicio formado sobre Castelli. Entonces... que no tiene que ver con esto. Claro, yo tengo mi juicio formado sobre Castelli y no es justamente un héroe de la patria, ¿me entendés? Entonces, a ver, sí, por ahí estoy apasionándome y no a ver, estoy muy borgiana, si quieren. Sí, dime, desde hoy queriendo hablar, perdón. Sí, lo que no entendí que quiso decir con eso de... Perdón. Perdón. La mirada que se hace por ahí de ética o el juzgamiento ético de este uso del ejército para fines comerciales, por ahí está teñido de una visión del siglo XX, del siglo XXI. No sé si me equivoco. Claro, pero por ejemplo cuando la invasión inglesa llegó al Río de la Plata, invadió de productos ingleses el Río de la Plata porque esa era su función, a eso venía. Sí. Pero ya estaba habilitado contra antes. Claro, esto otro que recién relata Cecilia, de esa tradición, digamos, española, también está demostrando que había, digamos, en Europa eso era moneda corriente, el ejército y las guerras servían para fines comerciales. Igualmente en los primeros años de la conquista, cuando se armaban las entradas, había conquistadores que iban al frente de una fuerza
solventada por ellos y que, bueno, después esperaban ser gobernadores o nombrados en algún cargo dentro de esa nueva jurisdicción. O sea, era bastante habitual. Ahora nosotros lo vemos con otra óptica donde, sí, yo entiendo, de lo que... Me encanta cuando tiró como hipótesis y generar semejante lío. Me encanta. Yo entiendo, Borges. Pero nosotros centenario ya vamos a dilucidar primero. Sí. Además, Vamos a hablar de ustedes. Mirando a Borges de forma impulsiva, apasionada, decidida a hacer las cosas, yo estoy seguro que él en un impulso igual voy a reponer lo que gasté y que no me van a devolver, porque era a cuenta de la revolución, dicho de paso, todos estos gastos jamás volvieron, ¿no? Pero uno sabía que no volvían. Dependía mucho de que sea fructífera la revolución, pero no sabía que en el primer momento no iba a ser fructífera, que el primer momento era un momento de carga, era un momento de avanzada, salvo que se diera todo se abriera las puertas, y eso sabemos que no es así. Pero Borges es probable que haya pensado, bueno, de alguna forma repongo y hago lo que siempre hizo durante toda su vida, esto que veía ya de su padre, de hacer el recorrido del Alto Perú vendiendo. Es poco serio lo de ser mercader y ser oficial del ejército. Y lo estamos mirando, es cierto, con la mirada del siglo XX, pero también lo estamos mirando con la mirada de la gente que estaba en ese momento actuando en el ejército. No por nada Ortega Ocampo hace esto, sabe que puede hacerlo. Y no por nada Castelli dice esto de salteadores de camino y lo desplaza a Borges del cargo. O sea, es mucho más complejo todavía. O sea, hay una mirada de esa época. Esto de los tercios y la cuestión de los tercios y de los asientos es una cuestión de España, que lo conocen los soldados americanos que estuvieron en España, que no es el caso de Castelli. Castelli es un abogado de Charcas, ignora esta maniobra militar y obviamente creo que le suena incorrecta. Cornelio Saavedra, potosino, jamás conocerá España, tampoco conoce esta maniobra de privatizar o de poner a un empresario lo que sí había era donativos generosos, importantes, de familias importantes, pero era otra cosa, tenía que ver con otro tema, no era arrastrar hacia otros lugares, poniendo gente que de algún modo financia a este empresario y si además se hace de cargo militar. No era una práctica. Saavedra es militar. Saavedra es el que finalmente sostiene a Liniers en el 9. Saavedra es el que va a auxiliar en las invasiones. Saavedra es una figura que de comerciante deviene en esto, ¿no? Deviene en militar. Entonces, lo que puedo usar en militar es que esto no es militar. Lo Castelli igual. No hay ninguno, en realidad, de esa revolución, de ese cabildo, de esa primera junta, que tenga formación española, salvo Belgrano. Y Belgrano actúa como abogado. Belgrano en España se recibe de abogado y en España es nombrado el primer secretario del consulado. De todos modos, Juan Francisco Borges va a hablar con la Junta y le va a decir que a cambio de esto que él está formando, él quiere que el cargo de comandante. Y la Junta le va a confirmar el cargo de comandante. Quiere decir que los miembros de la Junta estaban en conocimiento de lo que estaba haciendo Juan no de los Francisco fardos. Borges. No, los fardos no. Los fardos, no sé, ahí está para Esto como pensar. los bolsones Pero los... Ay, mira, nos faltan las monjitas y estamos completos. Sí, perdón. Pero digo, ¿no? Son como dos cosas, ¿no? Digamos, Borges le dice a la Junta, yo armo esto y ustedes me dan esto a cambio, yo quiero este cargo. Y la Junta le dice, ok, te damos este cargo. Quiere decir que los miembros de la Junta estaban conociendo y compartiendo esa forma. Esa sí es una práctica. Eso sí, entonces que esta forma de privatización, de asientos, lo compartían lo de la Junta. Ahora... No es lo mismo.
No es lo mismo. Somos discutidores. No es lo mismo armar un ejército, vestirlo, y a cambio de eso me dan el cargo de comandante, sí, le claro, dicen. pero porque el tipo tiene, hasta ese momento es capitán, graduado de infantería del rey, Es teniente coronel. e integrante del Guardia Ahora, Corps. lo que me extraña es por qué él después no conserva. Ayúdame aquí, ¿el comandante es más que teniente coronel o teniente coronel es más que comandante? El comandante era como como señor, es un título honorífico. Pues, ¿Y por qué él siempre entonces se llama teniente es decir, coronel? está a cargo del ejército, está a cargo de las armas de tal espacio, pero no significa que tenga un cargo militar. El cargo militar entonces es teniente coronel. Exacto. El grado Sí. militar. El grado militar. No Sí. sé qué quiso decir, que Borges era un salteador de caminos. Que es los salteños, todos. Castelli dijo eso en una carta, Castelli dijo eso lo cual a mí me enoja El enormemente 28 de y soy noviembre, pasional a según mí también Rodolfo me enoja. Leñame, y sí es cierto, soy A mí pasional. también me enoja que lo diga. y no, pero Bueno, lo dijo, está en en la realidad. historia. ¿Qué quiere que le diga? Es importante porque de aquí va a salir lo que pasa en el posterior sobre la imagen de Santiago y cómo va a ser utilizado por por Buenos Aires este asunto. Ese dato, el dato es muy importante. Castelli finalmente, el jefe del ejército revolucionario, le está diciendo algo muy importante desde Potosí a ¿Y cómo se entiende que se despojó de todo para formar un ejército? bueno, esto es lo que dice Castelli, no es No quiere decir que eso sea cierto, que es lo que yo le estoy yo no diciendo. estoy avalando eso. No confundamos las cosas, ¿sí? No estás hablando, pero lo estás diciendo. Y es que decirlo. Bueno, esa es la pelea que estamos teniendo, la discusión que estamos teniendo. Pero, sentate que te escuchamos igual. Mi amigo, eso es un documento que tiene 200 años. ¿Qué quiere que le haga? ¿Yo tengo la culpa de que Castelli diga esas boludeces? No. Es lo mismo que dicen en los antiguos son vagos. ¿Y son vagos los anteriores? No, lo que quiere es una confusión, hay una confusión. Igual hay que pensar que la historia se construye, en los órdenes sociales se construye con discursos. Y ese discurso es un discurso producido por una figura de autoridad en un espacio determinado que produce un sentido en un espacio de poder en Buenos Aires, que es un juicio sobre un pueblo determinado. académico lo que digo. Este es el tema. Yo creo que lo que estamos confundiendo es nuestra emotividad que nos tachen de cosas, y otra cuestión es el hecho de que un funcionario de un gobierno, un funcionario de alto rango de un gobierno hace una evaluación que envía a su gobierno y ese gobierno actúa en consecuencia. Creo que los dos están absolutamente Sí. Diciendo dos cosas. A ver, hay dos instancias en la construcción del conocimiento histórico. Toda historia es subjetiva y todo, Sí. cuando hacemos la parte del análisis o la hermenéutica de un hecho, vamos a tener una postura o vamos a tener otra. Pero la No, pero esto es una historia cuestión de postura. se cuenta a través de los documentos. Y se analizan los documentos, se confrontan los documentos, y los documentos dicen determinadas cosas que yo no puedo hacer que dejen de decir. Luego hago un análisis sobre esos documentos que va a tener una línea o va a tener otra línea. Perdón, Es lo que yo estoy viendo. los documentos Dos también líneas me dicen. hermenéuticas diferentes. No, pero los documentos también me dicen que los desmanejos y desvaríos de Castelli hicieron que se pierda, como la iglesia, etcétera, se pierda el Alto Perú, o sea que también eso está documental. Entonces, a ver. Cecilia, no se discute eso, como tampoco se discute que se perdió el Paraguay por culpa de Belgrano, pero eso no lo invalida Belgrano como prócer. Bueno, no me digas que Castelli fue un prócer. No creo. Bien, pongámonos de Pero acuerdo. es un miembro de la Junta, es una La próxima la traemos con Ribotril. Pero porque me encanta haber traído un punto a la discusión que genere todo esto. Está asociando la figura de Borges. No, ¿Eh? yo estoy Se seguro que está asociando con este comentario la figura de Borges, a pesar de que sea un hecho histórico. Se está asociando Bueno, la Pero es figura que de hay que Borges. reconocer que los próceres son personas. Pudo haber metido la pata. ¿Y dónde está el problema? No es un santo, es un hombre de mal carácter y un montón de cosas más.
pareciera ser. Pero eso no le quita lo que hizo. A ver, digo, a ver, yo soy polémica en las cosas que traje, pero me parecía que esto iba a generar polémica. Como a mí me gusta desatar discusiones, digo, a ver, si pensamos a Borges haciendo estas cosas, ¿qué pasa? Bueno, pasó todo esto, que yo no pensaba tantas cosas que iba a pasar, pero me parece que hay que poner en discusión las cosas, ¿no? Porque si no, seguimos contando el cuentito de que... Bueno, para eso... A ver, la pregunta es, ¿podemos pensar a Borges como un asentista? Como un asentista, como digamos, como piensa Andújar, digamos, como un privado que recluta en momentos de crisis, lo podemos pensar a cambio de algo. Le llaman asentista, sistema de asientos se llama. Yo creo que lo podemos pensar así, muy a lo local, muy a lo Borges. Digamos que yo creo que la Junta al confirmarlo estaba enterado, por eso lo confirma en el cargo. Yo lamento no tener todos los documentos, a mí me desespera, les juro que me desespera. Pero no tiene nada de terrible hacer la Junta. Contando así parece que en realidad él se dedicó a armar un ejército para hacer un negocio. No, era una forma. Era una forma. ¿Por qué es terrible? Como que, a ver, yo creo que tiene sigo todo el trato que venimos haciendo todo lo largo de este tiempo. Para mí él tiene un enfrentamiento, va teniendo desengaños y de enfrentamientos con el gobierno. Pero, ¿por qué es terrible? ¿Qué tiene de terrible? Y bueno, que ¿Qué es lo terrible? Que en vez de haber hecho un sacrificio por la patria, que era lo que quería un poco el señor. Ah, el emocional soy yo. No, dicho así, en vez de para armar un ejército, lo hizo para hacer un negocio. Pero lo hizo, hay que ponerse, juntar 300 tipos en el medio de una inundación, no tenía plata, no tenía nada, lo hizo. Pero buscaba su reconocimiento, en algún momento le tenían que dar su reconocimiento, años, la vida pasó. El reconocimiento es el reconocimiento militar, ¿no? Si hubiera sido solo un negocio, podía haberlo hecho para el otro bando, que tenía más posibilidades. A ver, pero además, él ya viene que a los que ya tenía un enfrentamiento como que, ¿por qué si primero un militar del rey, lo que planteaba la vez pasada, se transforma en un militar revolucionario? como San Martín. Como por eso. San Martín, como Alvear, como todo. Por eso, ahora la parada estoy yo, y en posición de carrita. A mí me parece que hace una acción tan fuerte de empoderamiento de los sectores populares que por ahí, esto también dicho así, vuelve a discutir las cosas. Pero en una de esas, y hay un texto que es de Rafael Samuel, que es muy interesante, que dice, no siempre todos los que están, tenemos que pensar que no siempre todos los que están del otro lado son buenos, maravillosos, y los que están del otro lado son malos y perversos. Y en realidad de golpe lo que tenemos que hacer nosotros como argentinos y como santiagueños, y como dice Oscar Wilde, hacernos un cargo que el bien y el mal caminan junto a los jardines de la vida. Entonces que nuestros próceres no sean santos, no sean emblemáticos y que tengan cosas buenas y malas, los hacen más humanos, hacen posible que nosotros mismos podamos ser candidatos a un proyecto grande con nuestras miserias y con nuestras cosas. Es decir, no tenemos que pensar que el prócer es el prohombre aquel. Tiene también sus cosas buenas y malas. Yo creo que... Eso es lo bueno de Borges, y aquí como tenemos que cerrar, y yo quiero cerrar con esto, ¿sí? Borges tiene estas cosas de humanidad, de lo humano real, ¿no? De esas cosas que te invitan a pensar el corazón de cada uno. Al mismo tiempo que llega a su
lado más alto de lo que estaba esperando durante 30 años que le den, cuando llega Su reconocimiento. lo envaya de esta manera tonta, inocente, porque no va a ganar. En realidad, lo que le reconocen a él cuando gana el juicio contra Ortiz de Ocampo por Fardo es 1.600 pesos. Él ha invertido 5 en los patricios. 5. ¿Qué va a ganar? No Pero va a ganar. él gana Permíteme, el reconocimiento militar, Cecilia, que es lo que permíteme 2 siempre segundos. buscó. Cecilia, permíteme 2 segundos. Es muy importante esto. Esta cuestión de la humanidad de él, y esta cuestión de que este hombre se presente como es, esta cuestión de que no falsea, ni es hipócrita. Pocas veces se encuentra algo así, ¿eh? Pocas veces uno encuentra en la vida algo así. Y en Santiago, y en el interior, es decir, fuera de Buenos Aires, de la historiografía de Buenos Aires, la construcción de este hombre tan humano, con estas cosas de que a veces no entiende que su voluntad no siempre es la que debe primar. No está capacitado para eso, no está capacitado para pensar de que esto debiera ser mirado desde otro lugar, y que esta cuestión de llegar a un punto de lo que estamos esperando mucho tiempo, cometer un desliz importante. Ya lo vemos varias veces hacer esto, ¿no? de deslices importantes. Es como, yo vuelvo a la cuestión de cómo él ganó la gloria a los 14 años, en un momento que al mismo tiempo pierde el padre. Esa creo que es una huella traumática en su vida que lo lleva a hacer cosas que lo autosabotean. El sabotaje es propio. Borges está casi con todo el poder en sus manos. Tiene todo el poder en sus manos, el militar y el político en Santiago. Y con este desliz se pierde eso, lo pierde. Y lo pierde de una forma tonta, lo pierde de una forma que ni siquiera va a recuperar lo que ha invertido, lo que ha puesto en esta causa, que es mucho, lleva años haciéndola, lleva años perdiendo dinero a propósito de esto, la familia lo vive con mucho dolor. Eso queda claro en la carta de la madre, pero también queda claro cuando él declara en el 15 sobre los padecimientos de su esposa. Entonces esto es mayor todavía. Tenemos que aprender a mirar sobre todo esta cuestión de la humanidad, pero en Borges está tan presente que no lo podemos evitar. Y si esto se produce así como se ha producido acá, durante todos estos días que estuvimos juntos, pero sobre todo ahora, en este momento que vamos terminando, es porque justamente Borges tiene esas cosas, este lado de que nos permite contemplarnos a nosotros mismos. Yo no quiero volver a la figura del héroe griego, ¿no? En el sentido de que nos inspira piedad y horror y piedad, y nos permite la catarsis, porque nos permite vernos a nosotros. Digo, Edipo, por ejemplo, Edipo, o en Las Bacantes, Ágave cree que lleva en las manos a un monstruo, a la cabeza de un monstruo que acaba de decapitar, y Ágave lleva a su hijo en las manos. Pero cuando le saca el velo, los dioses le sacan el velo, descubre el hecho de que su hijo está ahí. Y esa cuestión del error humano, y que uno se da cuenta, eso se llama agnórisis, es una cuestión constante en nuestra vida, digo, en la vida de los argentinos, ¿no? Digo, estamos pasando por un momento, creo, importante de sacarnos las caretas todos y vernos. Bueno, es por eso que Borges es tan actual. Porque el corazón humano, diría Sábato, repitiendo Pitágoras, es el mismo, sigue siendo el mismo, ¿sí? Y Borges, en este sentido, lo que yo le agradezco infinitamente a Borges, a Juan Francisco Borges, es su genuinidad, su enorme franqueza, y que nos permite ver a través de él una época y trazar un hilo de la época. Esto es una cuestión bastante menor respecto a toda su vida, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que el hombre, a pesar de todas sus dificultades, creo que psicológicas, pudo transponer una situación muy trágica, como perder un padre a los 14 años, y quedarse solo allá, enterrarlo, esta cuestión de andar con los papeles del padre y alcanzar la gloria en ese momento, ¿no? Ese mismo momento que alcanza la gloria es el mismo momento trágico de su vida. Yo creo que por eso él no quiere alcanzar la gloria. Creo que hay una cuestión de que él asocia la gloria a la tragedia, al drama, a las pérdidas. Específicamente tenía una familia ya.
Entonces, esta cuestión creo que está mezclada en todo esto. No quiero, esta es mi mirada, claro, y está teñida de lo que yo sé y lo que yo conozco, pero ustedes pueden sentir que este hombre es auténtico, que no está. Yo lo veo en Palacio y digo, siento, disculpen, una especie de desagrado terrible, ¿no? Pues sé que está simulando una situación, sé que está en el acta esta de que decíamos que todos se alaban entre sí el 1 de octubre, pero siento esta cuestión de asco profundo con la cuestión del Islami, por ejemplo, ¿no? Cómo se van ubicando. Pero bueno, en cambio este hombre auténtico, yo no le podría levantarle el dedo y decirle, mira, te has equivocado en esto. Simplemente contarles que se ha equivocado en eso, y contarles por qué se ha equivocado en eso y quizás decirles cuál es mi interpretación. La interpretación que, y con Cecilia hemos acordado, este hombre despierta estas pasiones. El otro hombre que despierta estas pasiones es Ibaya, pero Ibaya tiene otro corazón, y va por otro lado. No vamos a entrar ahí, ¿no? No vamos a entrar ahí. Sí, pero sí hablarles. No, pero ya vamos a llegar en el 20, en el 20 vamos a hablar. En el 20 bueno, agradecerles a todos, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer.